contando historia. Vamos hoy a retomar un tema aludido, comentado en programas anteriores, que aborda la temática de la llamada guerra al malón, título de una obra literaria del comandante Prado, quien de adolescente, de niño diríamos, con 11 años, fue enrolado en el Colegio Militar de la Nación, allá por 1862, y ya a los 14 años se alistó en el Regimiento 3 de Caballería, que hizo célebre su coronel, después, llegado al grado de general, Conrado Blas Excelso Villegas. Militar nacido en el Uruguay hacia 1841, justamente un 3 de febrero, de allí el nombre de Blas, y venido de niño a la Argentina y enrolado en las filas militares, se batió en la llamada Guerra de la Triple Alianza o la Guerra al Paraguay. Estuvo en los combates de Curupaití, Yatay, Boquerón y tantos otros librados en suelo guaraní. Luego, con apenas 26 años, por razones de salud, quebrantada en esa cruenta guerra, fue licenciado y, retomada la carrera de las armas, participó en la llamada Guerra al Malón o Guerra del Desierto o Guerra al Indio. Y tuvo por adversario enconado, respetado, al también famoso cacique Valentín Pinzén, de la genealogía Ranquel de los Pinzén, cacique afamado por sus correrías, por sus ingresos en esa zona fronteriza del sur de la provincia de Buenos Aires, en la línea tan escurridiza planteada hacia el año 1872, 76, 77, por la llamada Zanja de Alsina. Eran temibles las entradas, las correrías del cacique Pinzén, sus capitanejos, sus huestes, por la toma de cautivas, la matanza de los colonos, los ataques a los fortines y, desde ya, el arreo de ganado que por el camino de las rastrilladas tenía por fin la comercialización con Chile.
el cacique Valentín Pinzén fue tomado prisionero justamente por Conrado Villegas, alias el Toro Villegas o el Tigre Villegas, el Bravo Villegas, el Toro para los indios. Esa foto que vemos en la gráfica muestra al cacique Pinzén en 1878, cuando fue tomado prisionero y traído a la ciudad de Buenos Aires. Hay una noticia anónima escrita por un periodista de época, aparecida en el diario La Nación, que narra la forma en que fue conducido el cacique Valentín Pinzén junto con 3 de sus esposas, 9 u 11 de sus hijos, la menor de 14 años ya con 2 hijos, capitanejos y parte de su tropa, en un carro desde uno de los regimientos donde se alojaba como prisionero hasta otro donde se le tomaría esa foto que mostraba la gráfica y que pasó a la historia. Esa foto es tomada en actitud de batalla, para lo cual el también recordado perito Moreno, Ascasio Moreno, trajo desde su museo particular esa lanza que pertenecía a un cacique muerto años atrás en las trifulcas con las tropas del ejército, esas boleadoras que dice la nota del diario Nación, el cacique Pinzén con unción las volvió a trenzar y amasó de tal forma el cuero hasta que se las colgó de su cuerpo para posar con ellas en esa su actitud de batalla. Dice que esas fueron sus palabras, como entraba a pelear. Esa guerra tan difícil, planteada, como decíamos, en la frontera entre las poblaciones blancas que iban poco a poco adentrándose en la llamada Pampa, en la Patagonia, se encuentra narrada en forma muy vívida por el comandante Manuel Prado en su Guerra al Malón y otros libros que recogen vivencias de esos fuertes y fortines. También en cuadros muy vívidos escritos por Eduardo Gutiérrez, el autor de Juan Moreira, quien en su croquis y estampas militares refiere las vivencias de esos hombres y mujeres del fortín, fortines y fortineras, que vivieron esa difícil etapa de la guerra contra los indios. Y también están narradas desde el punto de vista de las naciones aborígenes, mapuches, tehuelches, ranqueles, y hoy podemos dar con el punto de vista de estos, quienes vivían esos aciagos días de la llamada conquista al desierto. También podemos visitar, y digo visitar porque es tan vívida la visita, la recorrida que se logra y se advierte en sus páginas, estos lejanos días de la patria
en la excursión a los indios Ranqueles, escrita por Lucio Vicente Mansilla. Lucio Vicente Mansilla, hijo de quien fuera el militar de la Vuelta de Obligado, fue un gentleman, un bon vivant, como se le decía en la época, que recorrió el mundo entero. Sobrino por vía materna de don Juan Manuel de Rosas, heredero de una abultada herencia familiar, vivió sus días de holgura en territorios tan inhóspitos en ese momento y tan lejanos y exquisitos como la India, como la China, como la Europa, y sin embargo, al volver, se adentró en el territorio de los Ranqueles, nación que estaba en su ocaso, y entabló relaciones amistosas, diplomáticas con los Ranqueles, y dejó esas vivencias de su visita que podemos hoy vislumbrar y repasar en las páginas de esa su clásica obra, Una excursión a los indios Ranqueles. Dice Lucio Vicente Mansilla que en ninguno de los restaurantes internacionales de más afamada gastronomía que visitó a lo largo de sus travesías internacionales, gozó de un plato tan exquisito como de la tortilla de huevo de suri que se le sirvió como plato de entrada en la toldería de los Ranqueles. El suri, como sabemos, es el nombre que se le da en la lengua mapuche, quichua, al ñandú de nuestra zona mesopotámica. Pero para abrevar un poquito en esas páginas hoy olvidadas que aludíamos, para ver un poco cómo era esa vida fortinera en la zona denominada de la Zanja de Alsina, que fue una obra defensiva ordenada por el entonces ministro de Guerra del presidente don Nicolás Avellaneda, Alsina, por eso lleva su nombre, y que tenía como meta final una extensión de aproximadamente 600 kilómetros que abarcaban desde la zona de Bahía Blanca hasta San Rafael, Mendoza. A la muerte de Alsina, ocurrida hacia 1878, se truncó esta obra en 340 kilómetros aproximadamente. Esa zanja, dirigida por Conrado Villegas y puesta en obra por un ingeniero, desde ya hecha pala y pico, tenía como finalidad cavar una zanja de 1,5 metros, 2 de ancho por 1,5 metros de profundidad, para evitar de este modo las correrías de los aborígenes y el traslado rápido del ganado hurtado a las poblaciones blancas. Fue el hazmerreír de la época esta forma de guerra, y a ella le sucedió la de el sucesor de Alsina en el ministerio, Julio Argentino Roca, que opuso la forma de guerra de rodillos para ingresar en el territorio aborigen. Sin entrar a merituar esa difícil época desde ya y enalteciendo las virtudes de los indígenas, de los fortineros, fortineras y hombres que dieron allí sus vidas, y que narra también la épica del gaucho Martín Fierro, vamos a compartir
algunas lecturas de ese libro, La guerra al malón, del comandante Manuel Prado, joven que con sus ojos azorados participó de esas andanzas del toro, el bravo, Conrado Villegas. Villegas murió joven en París en el año 1884. Su cuerpo embalsamado fue traído al país en 1885 y se le practicó un daguerrotipo a su cadáver donde constaban la cantidad de más de 50 heridas de arma blanca, la mayoría de ellas a las cuales sobrevivió. Heridas todas obtenidas en trances de batalla en esa llamada guerra al malón. Fue famoso no solo por su carácter y altivez, sino por detentar la humanidad del momento de tener tropilla de caballos blancos. Los blancos de Villegas eran los caballos que en número de 300 aproximadamente, todos de alto porte y blancura total, iban siempre tirados para participar una vez que la primera andanada se adentrara contra los indígenas en las luchas fortineras en la segunda parte de la batalla. Y justamente fue el cacique Pincén quien, en una suerte de emboscada, logró quedarse con 56 caballos de Villegas, los famosos blancos de Villegas. Y esto dio a unas páginas que escribió don Manuel Prado, que se llama justamente Los blancos de Villegas. Y esas correrías de la época hoy queremos compartir con ustedes porque realmente dan a luz esas andanzas. Dice el comandante Manuel Prado, los blancos de Villegas. Tenía el regimiento 3 de caballería de línea más de 300 caballos blancos, elegidos, sanos, fuertes y ligeros para reserva del cuerpo. Cuando marchaba el 3 en alguna campaña, detrás de los indios que entraban o salían, los blancos iban al cabestro de tiro para el momento de alcanzar y chocar con los bárbaros. Que Villegas cuidaba a estos animales con más interés que su propia persona no hay ni de qué hablar. Eran célebres sus blancos, y más que ellos, la pasión que les tenía el coronel. Una tarde, el 18 de octubre de 1877, con motivo que al día siguiente debía formar el regimiento a caballo, dióse orden de que los blancos fueran llevados de la invernada y encerrados durante la noche en un corral zanjeado que existía a 200 metros de la orilla del campamento. El sargento Francisco Carranza y 10 soldados daban esa noche guardia a los caballos blancos. Tocóse diana a la hora de costumbre, minutos antes de aclarar, y nada hubo que alarmar a la quietud de la guarnición. Es verdad que faltaba el parte del sargento Carranza, pero un cuarto de hora más o menos cuando no ocurría novedad, ¿qué importaba? Por otra parte, el sargento tenía muchas cosas que atender antes de ir a dar el detalle a decir sin novedad. Habría pasado apenas media hora desde la diana cuando apareció tambaleando como un ebrio, pálido, desencajado, el sargento Carranza. El trompa de órdenes, al verlo en aquel estado, lo detiene y le pregunta: ¿qué le sucede, mi sargento? Y el coronel, tartamudeó Carranza. Acostado. ¿Pero qué tiene usted que se desmorona? Los blancos, decía Carranza. ¿Qué dice Auriol Moreno? Santa Bárbara, pero no puede ser. ¿Qué le ha pasado a los blancos? Los indios
Jesucristo, mi sargento, y usted no se resierta, madre mía, el coronel le encaja de seguro 4 balas. Así debe ser el soldado que es soldado y que no cumple con su deber. Oye usted, no deserta cuando falta, porque no debe agregar un crimen a otro crimen. El espíritu militar había vuelto al viejo Carranza su energía y hablaba claro y fuerte. ¿Dónde está el coronel para darle cuenta y para que me fusile si quiere? Aquí, sargento, oyendo a usted que se ha dejado robar los blancos sin defenderlos, porque se ha dormido, porque es un flojo. ¿Usted sabe lo que hace un soldado cuando le pasa lo que a usted? Señor, se mata, sargento, y no tiene cara para venir a decirle a su jefe que hizo mal en distinguirlo con su confianza y con su aprecio. Mi coronel, dijo Carranza, antes de matarse uno, debe hacerse matar. Vengo a pedirle que me condene. Villegas permaneció mudo mucho rato, oprimiendo la frente con las manos cavilaba. ¿En qué? ¿En el suplicio a que iba a condenar al sargento Carranza? Sepa Dios lo que bullía en la cabeza del coronel. De pronto se endereza, mira fijamente a Carranza y le dice: llame al mayor Sosa. 5 minutos después, el segundo jefe del 3 de caballería llegaba a donde se paseaba el jefe de la división. Ordene, coronel. ¿Qué fuerza disponible hay en el cuartel? 80 hombres, señor. Bueno, el mayor Solís en su alojamiento. Bien, acérquese. Este sargento, añadió Villegas señalando a Carranza, se ha dejado robar con los indios los caballos blancos. Ahora mismo el mayor Solís, al mando de 20 soldados, marcha y se interna en la pampa, montado de manera que pueda ir siempre al gran galope. Cuando vengan caballos de la invernada que voy a pedir, marcha usted con 30 soldados más. Alcanza al mayor Solís, lo pone a sus órdenes y usted me trae los caballos blancos. ¿Ha entendido? Sí, señor. Y a este señor sargento lo lleva con usted, y si no es tan bravo como descuidado, le salda esta deuda que ha contraído. A traer los blancos y a traerlos de los toldos y con solo 50 hombres. El coronel Villegas era verdaderamente temerario. Internarse en la pampa, desconocida y misteriosa, con un puñado de milicos y con la orden de no volver sin los blancos. ¡Qué diablo! Donde manda capitán no manda marinero. Adelante y sea lo que ha de ser. A las 7 de la mañana sale Sosa de Trenquelauquen, a 4 caballos por individuo. Este último cadete, Belisario Supusiche, al tiempo de montar a caballo observó que como de costumbre no tenía cigarrillos. Le pidió a un soldado que fuera lo del francés de la pulpería a buscar 3 atados de negros que le pagaría al pasar. Cuando el piquete desfilaba delante de la casa del pulpero, sale este a la cruzada y le dice a Supusiche: «Et mon ami les cigarets». Magníficos, un poco aventado el tabaco, pero marchan, dijo el milico. Yo no diga eso, yo diga la plata, que me pague, que me pague. Ah, sonrió el cadete, sorprendido del cobro en aquella situación de miseria y de barullo. La plata. Apunte. Y castigando el caballo fue a incorporarse a la fila. El francés quedó rezongando y al entrar a la pulpería exclamó: «Que apunte, sacré, le diable le apuntaré, no ha guiado, no ha fiado, no ha fiado». Con los pronósticos del honorable Fantón, sin el diablo apuntó entonces, no dio en el blanco y se chingó. La comisión de Sosa tuvo un éxito superior a todo cuanto era posible imaginar. Los indios, una vez que salvaron la zanja de Alsina, con el robo seguro enderezaron al toldo, convencidos de que nadie iría allí a buscarlos, y creyeron mal esta vez, por su desgracia, porque el 21 de octubre el comandante Sosa los sorprende a 40 leguas de la zanja, jugando al naipe entre ellos los robados, y les da tal lección que ha de conmover al desierto entero. Hemos visto ya como Villegas ordenó: «Y tráigame los blancos». Esto quería decir: no vuelva si no los trae. Con semejante proclama, el mayor Sosa arregló la marcha. Fraccionada la fuerza en 2 mitadas, una para arrebatar los caballos y otra para atender las tolderías, Sosa ordenó al trompa que tocara la carga. Querer pintar aquí la sorpresa de los indios es intentar un trabajo superior a nuestra fuerza. Baste decir que media hora más tarde 51 indios habían muerto, que se habían rescatado los blancos de Villegas y quitado la caballada de los ladrones, que había 100 y tantos de Chusma prisioneros y que solo un indio pudo salvarse escapando en pelo en el caballo que estaba atado al toldo.
Los milicos volvieron con las maletas hasta el tope de chafalonía y pilchas finas. Villegas fue a recibir con un abrazo a Sosa y hasta Fantón, entusiasmado, se arrimó a su hipiche y le dije: te felicite, cadete, y te perdona le cigarés, pero ¿me darás una caballita? Las indias prisioneras, lo que son hasta los pampas, al día siguiente habían elegido entre los soldados cada una un reemplazante al finado que aquellos dejaron panza arriba en Loncomay. Lectura compartida aquí en Contando Historia de esa difícil época de la llamada Guerra al Malón. Vamos a seguir con este tema apasionante en Contando Historia.